El pasado 26 de julio, un grupo de militares interrumpieron la señal de televisión en Níger para anunciar la destitución del presidente Mohamed Bazoum de sus funciones como jefe de Estado, la suspensión de las instituciones constitucionales y el cierre de las fronteras. Un mensaje que presagió la caída de una de las últimas democracias en el cinturón del Sahel africano, y el regreso de la inestabilidad política en Níger. Cómo entender el golpe de Estado y sus implicaciones externas. Níger, uno de los países más empobrecidos del mundo, vive momentos convulsos desde hace una semana, cuando el presidente Mohamed Bazoum y su familia fueron retenidos en el Palacio de Gobierno por un grupo de militares insurrectos que subrayaron el continuo deterioro de la situación de seguridad, y la mala gobernanza económica y social como argumento principal para derrocar al gobierno elegido democráticamente. Pero vamos a la cronología del golpe de Estado. En la mañana del 26 de julio, el hasta ese entonces mandatario elegido democráticamente de Níger, Mohamed Bazoum, fue retenido en el Palacio Presidencial por miembros del Ejército Nacional del país. En ese momento, las cuentas oficiales de la oficina del jefe de Estado afirmaban que Bazoum se encontraba en buen estado, y que las Fuerzas Armadas estaban listas para atacar a los golpistas si no regresaban a mejores sentimientos. Horas después y ante el rechazo de países como Francia, el coronel Amadou Abdrahmani fungió como vocero del grupo insurrecto, y anunció en televisión nacional que el presidente había sido desplazado de sus funciones, además de implantar un toque de queda nacional hasta nuevo aviso. Un discurso que también lanzó una advertencia clara: se pide a todos los socios externos que no interfieran. En un inicio, una parte de la población en Yemen no estaba conforme con la ofensiva golpista de los militares, y se reportaron numerosas manifestaciones en favor de la liberación de Bazoum, que fueron repelidas por filas de militares insurrectos en las calles capitalinas. Por otro lado, decenas de nigerianos que apoyan a la nueva junta militar protagonizaron disturbios en la sede del partido de Bazoum. 2 días después, el 28 de julio, la cabeza de la insurrección se presentó al mundo. Abdurrahmane Chiani, general de brigada del ejército y primero al mando en la guardia presidencial de Bazoum, se autoproclamó líder de la nueva junta, denominada como Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria, sus siglas CLSP, que a su vez lo nombró jefe de Estado, y representante del Estado de Níger en las relaciones internacionales. Conocido también como el cinturón golpista de África, el Sahel es una zona geográfica compuesta por países como Burkina Faso, Senegal, Chad, Guinea, Mauritania, Mali y Níger. Rodeado de un historial conflictivo, los pueblos de la región han enfrentado las consecuencias de la inestabilidad política, social y económica provocada por el colonialismo, y los malos manejos en sus transiciones de independencia. En 2020, Burkina Faso y Mali experimentaron 2 golpes de Estado. En 2021, Guinea se unió a la lista, y en 2023, el gobierno de Bazoum en Níger es la nueva víctima. La llegada de Mohamed Bazoum al poder en Níger después de los comicios presidenciales de 2021 no estuvo falta de polémica, especialmente dentro de la oposición política del país. Nacido en 1960, el aún reconocido internacionalmente como presidente de Níger fue el sucesor de Mamadou Issouf, de quien era ferviente aliado y miembro de su mismo partido, el Partido Nigerino para la Democracia y el Socialismo. Los resultados electorales que dieron por ganador al candidato oficialista en 2021 fueron rechazados por la oposición, que alegó un fraude en el conteo de votos. El descontento fue tal que, 2 días antes de su investidura oficial pero con Bazoum ya en funciones, el gobierno de Níger experimentó un intento de golpe de Estado que, aunque no pasó a mayores, funciona como precuela de la actualidad en Niamey, la capital. Fuera de Níger, los bandos en apoyo o detrimento de la nueva junta militar en el país africano se van clarificando, y desde el bloque occidental, no ven con buenos ojos la subida de Abdurrahmane Chiani al poder. En Washington, el secretario de Estado Antony Blinken ha reiterado los llamados de Estados Unidos por la liberación del presidente Bazoum, poniendo también en el aire el futuro en las relaciones comerciales y humanitarias con Níger si la junta se niega a entregar el poder. Sin embargo, la reacción que más ha polarizado opiniones entre los expertos es la postura tomada por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO. El pasado 30 de julio, el bloque conformado por 15 naciones africanas amenazó con que, de no ser reinstalado el gobierno de Mohamed Bazoum, podría utilizar la fuerza colectiva para restablecer el orden. Los gobiernos de Burkina Faso y Mali, también encabezados por militares que irrumpieron el orden constitucional anterior, dieron un paso adelante para asumirse como aliados de Níger en caso de una intervención militar extranjera. En un comunicado conjunto publicado el 31 de julio, ambos gobiernos calificaron de declaración de guerra cualquier intento de injerencia externa en Niamey.
Mali y Burkina Faso advierten de que cualquier intervención militar en Níger se considerará una declaración de guerra contra Burkina Faso y Mali, afirmaron ambos ejércitos en una declaración conjunta televisada en sus respectivas cadenas nacionales. Indirectamente, el mensaje anterior podría ser dirigido a Francia. La junta militar acusa a París de haber fraguado un plan de extracción junto con Bazoum para sacarlo del palacio gubernamental, donde sigue retenido por los militares hasta el momento. Aunque el Ministerio de Exteriores francés ha negado las acusaciones, las tensiones podrían detonar en cualquier instante. A pesar de su condición de país con ingreso bajo, Níger es una potencia en la producción de metales raros, especialmente dentro de la industria nuclear. En 2021, este país africano fue el séptimo productor de uranio más grande del mundo, un mineral necesario para hacer funcionar los reactores nucleares que suministran energía a países como Francia. En 2020, París importó de Niamey una tercera parte del uranio que utilizó en sus centrales nucleares, parte fundamental de la red eléctrica francesa, ya que al menos 70% de la energía utilizada en territorio galo procede de centrales nucleares. Además, Francia tiene un despliegue activo de 1.500 efectivos militares en el suelo nigerino, la mayor presencia militar gala en el Sahel, que tenía como misión principal suministrar apoyo a la campaña antiyihadistas del gobierno de Níger, también criticada por la nueva junta militar debido a su ineficiencia. Por todo lo anterior, el Palacio del Elíseo fue de los primeros en mostrar su rechazo al golpe de Estado, afirmando que cualquiera que ataque a ciudadanos franceses, al ejército, a diplomáticos o a empresas francesas verá a Francia responder de inmediato y con decisión, según un comunicado del pasado 30 de julio, después de que un contingente de simpatizantes de los golpistas vandalizara las inmediaciones de la embajada francesa en Niamey. Sin embargo, la importancia de Francia en esta historia va mucho más allá de una posible dependencia energética de París por el uranio africano. Níger es una excolonia francesa que pudo consumar su proceso de independencia apenas en 1960, cuando Amani Diori llegó al poder, y dio inicio a una historia turbulenta para este joven estado. El discurso detrás de la acción golpista de este 2023 está lleno de referencias indirectas al poder neocolonial francés, y sus consecuencias en el pueblo de Níger. Banderas francesas quemadas y cánticos en contra de París se pudieron ver y escuchar en los disturbios frente a la embajada francesa en Niamey del 30 de julio, aunque la nueva junta militar no ha estructurado una postura política explícita contra Francia, por ahora. En paralelo, se vieron banderas rusas, por la cercanía de los nuevos mandos gubernamentales con el Kremlin y sus esferas paramilitares como Wagner. Expectantes por un desenlace no tan catastrófico, los ojos del mundo se vuelven a posar sobre África una vez más para ser testigos del futuro político que le espera a Níger, un pequeño y desértico país ubicado en una de las regiones más inestables del mundo, y rodeada de intereses extranjeros por sus recursos naturales. Una olla a presión que finalmente explotó. Los jefes militares de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, reunidos este jueves en la capital de Ghana, Accra, están dispuestos a intervenir en Níger en caso de que fracasen los esfuerzos diplomáticos para revertir el golpe de Estado del pasado 26 de julio, según ha informado un alto cargo a los jefes del ejército en un encuentro destinado a discutir una posible intervención militar en el país. Que nadie dude de que, si todo lo demás falla, las valientes fuerzas de África Occidental están listas para responder a la llamada del deber, ha dicho el comisario de Asuntos Políticos, Paz y Seguridad de la CEDEAO, Abdel Fattah Moussa. Por todos los medios disponibles, se restablecerá el orden constitucional en el país, ha asegurado al resto de líderes reunidos. El comisario, además, ha asegurado a los periodistas que la mayoría de participantes están comprometidos a participar en una posible intervención militar. Todos los países, excepto aquellos que están bajo un gobierno militar, Burkina Faso, Mali y Guinea-Conakry, y un pequeño país, Cabo Verde, están determinados a participar en una eventual intervención, ha declarado Moussa. La reacción de la junta militar llevó a los jefes de Estado de África Occidental a ordenar el pasado 10 de agosto la creación de una fuerza de reserva, aunque también aseguraron seguir apostando por el diálogo para resolver la crisis. Occidente teme que este país, con una elevada importancia estratégica por su papel como centro de operaciones para las tropas extranjeras que persiguen a insurgentes islamistas en el Sahel, y por sus reservas de uranio y petróleo, siga el ejemplo de Malí. Allí, el gobierno militar expulsó a las tropas francesas e invitó en su lugar a mercenarios del grupo ruso Wagner, que ha acogido con satisfacción el golpe en Níger. En el encuentro participan los jefes de Estado Mayor de Nigeria, Ghana, Costa de Marfil, Senegal, Togo, Benín, Sierra Leona, Liberia y Gambia. Sus homólogos de Cabo Verde y Guinea-Bissau no han podido acudir, y ni Níger, ni Burkina Faso, Mali o Guinea-Conakry, países donde también hubo golpes de Estado en los últimos 2 años, están representados.
Por ahora la Junta Militar Golpista de Niamey ha hecho caso omiso a las amenazas, y ha advertido de que el uso de la fuerza traerá consigo una respuesta instantánea y enérgica. Amigos bolaceros, en los próximos días iré publicando una serie de videos sobre las fuerzas enfrentadas, sus capacidades y demás características que seguro les interesan. Desde ya, se los recomiendo que vean los próximos videos, y muchas gracias por seguirme. Cuídense.